Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús es causa de división entre los hombres. A lo largo de la historia, muchas personas han influido en la humanidad. Filósofos y pensadores políticos, religiosos o sociales han dejado su huella en el mundo. Sin embargo, ninguno ha provocado una reacción tan profunda y universal en la gente como Jesucristo. Ante otros personajes se puede permanecer indiferente, pero ante Cristo eso resulta imposible. Su persona, sus palabras y su obra obligan a cada ser humano a tomar una posición. Algunos le reconocen como Señor y Salvador. Otros lo consideran simplemente un maestro y otros lo rechazan abiertamente. Esta realidad ya se manifestaba cuando Jesús predicaba en Jerusalén. El pasaje que tenemos delante nos muestra cómo las palabras de Cristo provocaron una profunda división entre la gente. La misma verdad que llevó a unos a creer, llevó a otros a oponerse. Y esa misma división continúa produciéndose hoy. Partiendo del texto bíblico que estudiamos, hablemos de las diferentes reacciones humanas ante Jesús. El pasaje comienza mostrando algo que se repite continuamente en los evangelios. La persona de Cristo provoca respuestas distintas entre las personas. Algunos de la multitud dijeron, Juan 7:40, verdaderamente este es el profeta. Otros fueron más lejos, Juan 7:41, y dijeron, este es el Cristo. Y otros reaccionaron con incredulidad, Juan 7:41. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? En definitiva, diferentes actitudes ante Jesús. La conclusión del texto es clara. Juan 7:43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Desde el principio del Evangelio de Juan se ve las distintas reacciones humanas ante Jesús. Unos no le reciben y otros sí lo hacen, creyendo en él. Juan 1:11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino, unos le recibieron, otros no le recibieron, le rechazaron. Cristo siempre divide a los hombres en los dos grupos mencionados, los que son indiferentes o le rechazan y los que creen, los que le reciben. Siempre ha existido y existirá estos dos grupos de personas ante Jesús. Y las disensiones sobre Jesús revelan la condición del corazón humano. La división que produce Cristo sirve al propósito redentor divino. Las Santas Escrituras enseñan que estas diferentes reacciones humanas ante Jesús ponen de manifiesto lo que hay en el corazón humano, porque esto es lo que causa un posicionamiento u otro ante Jesús, lo que hay en el corazón humano. 1 Corintios 11:19. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto lo que son aprobados. Es preciso que haya disensiones. Esto es un texto que tiene que ver con el ámbito eclesial, pero también el texto nos muestra cómo es necesaria que la disensión manifieste lo que cada persona es delante de Dios,
delante de sí mismo y también delante de su prójimo, delante de las personas con las que se relaciona. El Evangelio actúa como una luz que revela la verdadera condición espiritual de las personas. Un ejemplo es el calor del sol. El mismo calor del sol derrite la cera y endurece el barro húmedo. El mismo calor que derrite una cosa, la cera, endurece otra, el barro húmedo. Así sucede con el Evangelio. El pasaje muestra varios tipos de reacciones sobre la persona y obra de Jesús, que parten de esa disposición del corazón. En primer lugar, la fe sincera. Hay personas que muestran fe sincera en Jesús. Nos dice Juan 7:41, otros decían, este es el Cristo, este es el Cristo. La fe sincera que Dios da a través del Espíritu Santo, este don de Dios que cambia el corazón, que cambia el corazón para llevarle a tener una disposición positiva hacia Jesús. También está la confusión por ignorancia. Hay personas que no entienden lo que oyen, no entienden lo que ven sobre Jesús, no lo entienden correctamente. No necesariamente por maldad, sino por ignorancia. Juan 7:40 al 41. Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Aquí vemos dos opiniones distintas, pero ambas eran confusas. Unos decían que Jesús era un profeta, otros decían que si de Galilea había de venir el Cristo, ignorando lo que decían las Escrituras y también lo que había sucedido. La ignorancia es la madre de la confusión. Por tanto, había gente que creían porque habían recibido este don de Dios en Cristo, otros por ignorancia estaban confundidos y habían personas de corazón duro, de corazón malo, de corazón perverso, que tenían una abierta hostilidad hacia Jesús y le rechazaban y tropezaban en él. Este era el caso de los líderes judíos. Juan 7:44 al 49. Y algunos de ellos querían prenderle. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Querían prenderle. Y estaban tan ansiosos por prender a Jesús que cuando los alguaciles no le prendieron y no le trajeron, pues les reprendieron. ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Aquí vemos no solamente una actitud negativa hacia Jesús, sino hacia cualquier persona que no siguiera el pensamiento de ellos. Los que tienen corazón duro rechazan a Jesús, pero también rechazan a otros que creen en Jesús, a otros que se mueven entre dos aguas. Los de corazón duro rechazan a aquellos que no son como ellos. A todos aquellos que no son como ellos los rechazan. Sean creyentes o sean medio creyentes, sean lo que sean, los duros rechazan a todos los que no sean como ellos. Y los fariseos rechazaban
a Jesús, rechazaban a los alguaciles, y les llamaban de ser meros eh, engañados por Jesús. El caso es que vemos que había unos prejuicios terribles hacia los que no eran como ellos. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero también estaban las personas que buscaban la verdad y lo hacían con una actitud de honestidad y de justicia, como era el caso de Nicodemo. Aquí también vemos este don de Dios, este don que lleva a la salvación, pues a veces directamente da la fe y otras veces lo que hace es que actúa en los corazones, moviéndoles hacia Jesús, hacia la verdad. El caso es que Nicodemo, eh, dice Juan 7:50 al 52, les dijo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por decir sencillamente, hay que escuchar primero a este hombre. Antes de juzgarle, habrá que escucharle, habrá que saber qué dice, qué dice de sí mismo, no los rumores, no lo que de oídas se oye de él, habrá que oírle. Pues Nicodemo intercedió por Jesús desde una actitud honesta, honesta que le hacía buscar la verdad con justicia. En definitiva, hemos visto distintas reacciones sobre la persona de Jesús, desde la fe sincera de aquellos que reciben el don de la fe, desde la confusión de aquellos que son ignorantes, desde la hostilidad abierta de los que son duros de corazón, hasta las personas que se mueven en dos aguas, que no son creyentes, pero están camino de serlo por la gracia de Dios y buscan honestamente la verdad con justicia. Todo esto que hemos analizado hasta aquí nos lleva a otro pensamiento muy importante. La oposición a Cristo forma parte del conflicto espiritual del mundo. La Biblia enseña que a lo largo de la historia siempre ha habido oposición a Cristo. Siempre. A lo largo de toda la historia. Jesús mismo lo anunció. Él lo dijo muchas veces. Mateo 10:34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús sabía, y así lo decía, que su presencia, su nombre, su mensaje, su obra despertaría oposición y división entre las personas. Él así lo comunicaba. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús lo padeció en su propia carne y tuvo en algunas ocasiones que decírselo a los judíos. Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No era una cuestión intelectual o religiosa, era la cuestión moral. No queréis venir a mí, no queréis venir a mí. Por tanto, a lo largo de la historia siempre ha habido oposición a Cristo, siempre. Y esta oposición se puede manifestar de varias maneras. Una oposición abierta, este fue el caso de los líderes judíos que conspiraron contra Jesús, Mateo 26, 3 al 4. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hay gente que se oponen abiertamente hacia Jesús, hacia el Señor, hacia sus cosas, abiertamente. Y lo hacen conspirando, lo hacen
tramando, lo hacen con saña, con mentira, con malicia. Está también la oposición temporal de algunos, que puede ser fuerte o no tan fuerte, pero que dura solo un tiempo y que luego puede transformarse en adhesión hacia Jesús por conversión. Este fue el caso de Saulo, Hechos 9, 1 al 4. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, los trajese presos a Jerusalén. Y de camino le rodeó un resplandor de luz y cayendo oyó una voz que decía, ¿por qué me persigues? Saulo, en medio de su oposición a Jesús, se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. Jesús vino a él. Jesús vino a darle el encuentro. Y Jesús cambiaría su vida. Por tanto, la oposición de Saulo fue una oposición temporal durante un tiempo. Y está también la oposición doctrinal. Oposición doctrinal a Jesús, a Cristo. Cuando esto sucede, estamos hablando de anticristos. Los anticristos, que no el anticristo, son personas y doctrinas o enseñanzas que niegan la verdad sobre Jesús, afirmando el error. De ahí lo de anticristo. Personas y doctrinas que se levantan contra Cristo, anticristo, mediante doctrinas, mediante enseñanzas falsas, mentirosas. Primera de Juan 2:18, 22 al 23. Vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo el que es contra Cristo no es de Cristo. Todo el que es contra Cristo no es del Padre. No es salvo, no es hijo de Dios. Cualquier persona que milite contra Jesús, contra su persona, contra su obra, de una manera directa o de una manera indirecta, es un anticristo. Y la razón última de esta división humana ante Cristo, de una manera o de otra, no anula jamás el plan de Dios, sino que lo confirma. El hecho de afirmar, como hemos hecho hasta aquí, que hay división de opiniones sobre Jesús y hay oposición a Jesús, podría llevar a alguien a pensar que esa división de opiniones y esa oposición puede frustrar el plan y propósito divino. Pero no, en ninguna manera. La división y oposición ante Cristo no anula el plan de Dios, sino que lo confirma. La Escritura enseña que Dios ha determinado salvar solo por medio de Jesucristo, solo por medio de Él. Jesús es el único y suficiente Salvador. Esta frase es muy importante y hemos hablado muchas veces de ella y seguiremos hablando muchas veces de ella, porque este es el núcleo del Evangelio de Dios, el Evangelio o buena nueva de salvación. Jesús es el único y suficiente Salvador. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino a Dios el Padre, el único que nos lleva a Él, el único. Juan 14:6.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá estas palabras se quedaran grabadas, igual que las anteriores, igual que en ningún otro y salvación. También aquí ahora leemos: nadie viene al Padre sino por mí. Dijo Jesús. El que cree en Jesús es salvo, y el que no cree en Jesús no es salvo. Esto es lo que dice la Biblia. Independientemente de que crean cosas que puedan parecer buenas ante los ojos de las personas, independientemente de que puedan hacer cosas que sean maravillosas ante los ojos de las personas, el que cree en Jesús es salvo, y el que no cree en Jesús no es salvo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo creo que más claro no se puede hablar. La salvación de Dios forma parte de su propósito eterno. La salvación que Dios obra entre las personas comenzó en la eternidad. Su plan comenzó en la eternidad y va hasta la eternidad. Los que han de ser salvos fueron escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para ello. Efesios 1:3-5. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por tanto, todos los que han de creer en Cristo, todos los que han de tener una buena actitud, una buena disposición ante Cristo, y han de creer en Cristo, y han de seguirle, y han de obedecerle, todas esas personas han sido escogidas y predestinadas por Dios para ello desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan, hay un propósito eterno que nunca podrá frustrar ninguna obra humana, ninguna actividad humana, sea individual o colectiva. El pueblo formado por los redimidos estará formado por personas de todas las naciones de la tierra y de todas las épocas, de todos los tiempos. Apocalipsis 7:9-10. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Este texto es como una especie de imagen de lo último, de lo final, allí en la presencia de Dios, al final de todas las cosas. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Por tanto, hay un plan de parte de Dios, un plan que nada ni nadie puede frustrar. Las reacciones distintas ante el Evangelio, esas reacciones que producen separación entre los hombres, entre los que creen y los que permanecen en incredulidad, no pueden frustrar jamás el plan eterno de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, es causa de división entre los hombres. Y esto nos lleva a meditar. Y la pregunta más importante no es qué pensaron de Jesús las multitudes de Jerusalén, sino qué pensamos nosotros hoy. ¿Qué piensas tú de Jesús? Eso es lo más importante. La misma persona que produjo división entonces, Jesús, sigue produciéndolo ahora, sigue produciendo división ahora. No porque Él haga algo negativo en los corazones o en las mentes de las personas, sino desde la actitud de pecado humano,
surge hostilidad, surge rechazo, incredulidad. Y solo aquellos que reciben el don de la fe mostrarán una actitud de seguimiento, de adhesión a Cristo. El Evangelio sigue llamando a cada ser humano a tomar una posición con respecto a Jesús. Nadie puede permanecer neutral ante Jesús, nadie. O le reconocemos como Señor y Salvador, o por el contrario, permanecemos en indiferencia o incredulidad. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Que Dios te ayude a responder que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla en su dimensión eterna y en su dimensión temporal. Ayúdanos a entender tu propósito, tu plan eterno, y también en el presente, en el ahora de la vida, a poder ver y distinguir las distintas reacciones humanas y de dónde proceden esas distintas reacciones de aceptación o de rechazo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Gracias por lo que haces en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por la salud, por los cuidados, por todo, Señor. Bendito seas. Gracias. Te suplico que sigas bendiciendo a los enfermos, a los que tienen por delante operaciones, pruebas médicas, tratamientos. Pon tu mano, Señor. Guárdanos a todos y líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.